Nos ocupamos ahora del tema del día, claramente el fallo de la Corte Suprema que frena, que para, que detiene las elecciones en dos provincias argentinas previstas para el próximo domingo. Está con nosotros Néstor Espósito para analizar los alcances y qué es lo que dice ese fallo. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido presencialmente. Bueno, buen día, gracias. Muy buen día. ¿Te podemos hacer una pregunta en el comienzo? Sí, claro. A ver, porque ha hablado muchísimo del fallo, la política ha hablado, la dirigencia política, también abogados constitucionalistas interpretando justamente la Constitución Nacional. La pregunta puntual es, ¿el fallo de la Corte como herramienta jurídica es válido o no es válido? Es válido porque lo decidió la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial. ¿Quién puede corregir a la Corte? Por encima de la Corte no hay nada. Entonces, si a la Corte se le ocurre decir algo, ese algo que dice, la única que puede juzgar la validez o no es la propia Corte. Son jueces de sí mismos, varias veces lo hemos explicado. Hay toda una discusión respecto de la técnica jurídica utilizada. Es muy complejo, son las 7 de la mañana, vamos a explicártelo de una manera. Vamos a bajar el lenguaje técnico judicial, a ver. La Corte recibió una acción judicial por parte de la oposición que apeló un fallo de la justicia de Tucumán y de San Juan. Le cambió la forma. En lugar de tratarla como un recurso extraordinario, le dio la forma de acción de amparo. Entonces modificó los tiempos, dictó una medida cautelar y dijo, bueno, gano tiempo y la semana que viene, la otra, decido a ver si Uñac y Mansur, que es la discusión de fondo, pueden presentarse o no. Ahora, ganar tiempo en el marco de una decisión política, porque eso es lo que termina definiendo el fallo de la Corte, una decisión política que interfiere en el proceso electoral de dos provincias. Tal cual, y hay pocos antecedentes en que un fallo de una Corte Suprema suspenda las elecciones. Los hay, pero no con tanta cercanía a la fecha. Hay tres cuestiones básicas para entender el fallo y para tratar de catalizarlo. La primera es, ¿por qué se mete la Corte en las elecciones de gobernador, intendentes y diputados provinciales y senadores provinciales? ¿Por qué la Corte se mete? Parece haber desconocido más de 200 años de historia, la vieja pelea entre unitarios y federales que tanta sangre le costó a la Argentina y que se zanjó hace 2 siglos. Cada provincia tiene su constitución, las elecciones para cargos provinciales se manejan por la justicia provincial, porque la Constitución Nacional dice que la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Cada provincia se gobierna a sí mismo en las cuestiones específicamente inherentes a lo que tiene que ver la provincia. Por ejemplo, elegir a sus autoridades provinciales. Aquí la Corte dice que hay una denuncia de gravedad institucional, entonces en consecuencia se arroga la posibilidad de meterse. Esta es la primera discusión. La pregunta ahí que cabe es entonces, ¿es o no intromisión judicial en el proceso electoral de las dos provincias? A ver, todo parece indicar que sí, que claramente lo es, pero ¿quién decide si es intromisión o no? La Corte Suprema. Y la Corte Suprema acaba de fallar que no es una intromisión judicial. Es decir, si a la Corte mañana se le ocurriera decir que el homicidio no es un delito, ¿esto a quién se lo vas a ir a reclamar? Si quien te lo está diciendo es la cabeza del Poder Judicial. Por eso se habla de arrogarse la Corte un poder superior al resto de los poderes. Podemos ir con cada uno de los jueces. A ver, en el año 2019 se indica que uno de los integrantes de del máximo Tribunal de Justicia, Rosenkrantz, falló exactamente con un posicionamiento contrario al que adoptó ayer para las provincias de San Juan y Tucumán, en aquel momento para la provincia de Río Negro. ¿Qué es lo que podría haber hecho cambiar, en el caso puntual de Rosenkrantz, su fallo, su posicionamiento? No tiene por qué dar una explicación. Cambió de opinión y fundamenta. Antes pensaba blanco, ahora pienso negro. Y listo, y se acabó, y no hay mucho más para... Así funciona el Poder Judicial. De donde antes dije digo, ahora digo Diego. ¿Por qué? Porque cambiaron las circunstancias y yo leí las cosas de otra manera y hoy pienso diferente. La segunda cuestión que tiene que ver con esto es el dictado de una medida cautelar tan sobre la fecha. Hay una vieja anécdota en tribunales que muchos periodistas conocen allí que tiene que ver con el ex juez, el difunto juez Claudio Bonadío. Cuando a Bonadío le acercaban los secretarios proyectos de resolución diferentes para un mismo caso, lo podemos procesar por este delito, por este otro, muchas veces, con cierta ironía, Bonadío respondía, hagamos lo que haga más daño.
Bueno, la Corte de ayer resolvió lo que más daño podía hacer. ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso específico de San Juan, hace un mes que tenía un dictamen de la Procuración diciéndole, vos no podés intervenir, pero como ya lo hiciste, hacé lo que quieras. Entonces, ¿qué fue lo que terminó ocurriendo? Que la Corte, que podía haber resuelto esto mismo de ayer, hace un mes, esperó hasta último momento, en la misma semana en que se iban a realizar las elecciones, para suspender las elecciones. Esto causa, evidentemente, un daño y un desbarajuste institucional. Y Rosati, porque tres de los 4 integrantes del máximo tribunal definieron este fallo. Rosati no estaba, no se quiso manifestar. ¿Qué fue lo que pasó? Lorenzetti sí estuvo. Lorenzetti decidió no votar. No votar. Lorenzetti decidió no votar. Hay una última cuestión que me parece importante destacar y lo vas a ver en el fallo. Los jueces tomaron una decisión provisoria de suspender las elecciones y van a resolver en un próximo fallo si Sergio Uñac puede ser candidato en San Juan y si Juan Mansur puede ser candidato en Tucumán. Lo decidieron básicamente porque lo que está en discusión es si un nuevo mandato de Uñac especialmente y de Mansur puede ser entendido como un cuarto mandato o debe ser entendido como un tercer mandato. Los jueces tienen que resolver de fondo eso. Fíjate lo que dice el fallo de San Juan que te vamos a mostrar ahora, porque en un párrafo específico, mira, ahí lo dice clarísimamente. Dice en una medida cautelar que habilitar la candidatura para un cuarto periodo contrariaría el límite de ser reelegido hasta 2 veces. Es decir, que la Corte, en una medida cautelar, ya está hablando de que un nuevo periodo de Uñac sería un cuarto periodo. Lo que está diciendo aquí es, vamos a resolver la semana que viene algo sobre lo cual ya hemos tomado una decisión. Pero las elecciones debían ser este domingo. Las elecciones debieron ser este domingo con Uñac, según resolvieron, Uñac y con Mansur, según resolvieron los tribunales electorales de cada una de las provincias. Van a ser probablemente dentro de 2 o 3 semanas y casi con seguridad sin Uñac y sin Mansur. Gracias, Néstor. Lo cierto es que el ministro de Interior en las últimas horas, a través de las redes sociales, dio su punto de vista de lo que pasaba. Vamos a seguir hablando con Néstor, vamos a hablar con Vero Urrelabeiti ahora de las implicancias políticas. Pero ¿de qué habló Guado de Pedro? De intervención federal en 2 provincias. En el día de hoy, 3 jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán, 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra ya en la recta final, con las boletas impresas, con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos, sus candidatas, hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La nación argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales, cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las Cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de 2 provincias argentinas. Estamos hablando, como saben, de una Corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Una Corte compuesta, como también saben, por 2 jueces que aceptaron ser designados por el expresidente Macri mediante un decreto, rompiendo todas las leyes y la costumbre de los últimos años. Una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una Corte tan deslegitimada.
Bueno, es claro, el ministro del Interior, pero siempre hay una lectura política. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, Ale. A ver, ¿cómo traducís el mensaje, la mirada política de Guado de Pedro en este párrafo que escuchábamos recién? Guado de Pedro, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional establecen un enlace entre lo que fue el fallo que condenó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, con este intento de proscripción que no se centra únicamente en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que apunta a los movimientos nacionales y populares. En la Argentina, el Partido Justicialista, el Frente de Todos, y en Latinoamérica, cuando se habla del lawfare, se habla de una articulación del Poder Judicial con sectores económicos poderosos y con grupos políticos de derecha. Y este es el enlace que hace, por un lado, Guado de Pedro, haciendo referencia a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, vinculado con el escenario político, y ahora esta suspensión de las elecciones en Tucumán y en la provincia de San Juan como parte de este entramado que lo que busca es correr a los movimientos nacionales y populares. Te traslado una pregunta que se hacen muchos, pero que no tiene respuesta, pero de todas maneras, como tiene una lectura política importante, te la traigo a vos también. Muchos se preguntan si la fórmula que integraba Mansur y la fórmula que integraba UNIAC tenían un visto hacia el domingo de perdedores si hubiera surgido esta decisión de la Corte, porque todas las encuestas los daban claros ganadores para el domingo, tanto la fórmula de Mansur como la fórmula de UNIAC. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido al revés? ¿Hubiera tomado esta decisión la Corte? Bueno, ese es el punto. Hay que tener en cuenta que las 5 elecciones que estaban previstas para el próximo domingo son elecciones en las que los oficialismos, el Partido Justicialista, revalida los mandatos. Hablamos de la provincia de Tierra del Fuego, hablamos de la provincia de La Pampa, de Salta, hay otro escenario político, y en este caso las provincias de Tucumán y de San Juan. Sí es cierto que, bueno, lo contaba Néstor, pero en términos políticos también se hace referencia a esta avanzada del Poder Judicial, que tiene antecedentes. El Partido Justicialista de la provincia, Nación, Kicillof y también Guado de Pedro hacen referencia a la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati durante el gobierno de Mauricio Macri, una designación en el máximo tribunal que fue absolutamente irregular. Luego se subsanó cuando se enviaron los pliegos al Senado Nacional y fueron aprobados. Pero por otro lado, la intervención en el Consejo de la Magistratura, también absolutamente irregular, en contrario a una ley que sancionó el Congreso de la Nación. Por otro lado, el intento de aplicar el 2x1 a los genocidas, una resolución de la Corte Suprema que fue paralizada por la movilización popular. Y además sabemos el conflicto todavía permanente que benefició a la ciudad de Buenos Aires la Corte con la coparticipación federal. Bien, tenemos repercusiones. Tenemos repercusiones, claro, porque bueno, es Twitter, las redes sociales, en donde a los minutos de conocido este fallo empezaron, claro, las repercusiones. Y el presidente Alberto Fernández publicaba a través de su cuenta de Twitter y también un comunicado de la Presidencia de la Nación: es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos. El presidente, que hoy está preparando un video que se va a difundir en las próximas horas, el presidente Alberto Fernández, haciendo referencia a esta intromisión que considera la Casa Rosada, estableció la Corte Suprema en las elecciones provinciales. Sabemos que las Supremas Cortes Provinciales habilitaron las candidaturas de UNIAC en San Juan y de Juan Mansur en la provincia de Tucumán. Bien, tenemos más voces, a ver. Vamos a María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional y ya no precandidata a la presidencia de la Nación. Lo dijimos, los argumentos y los sostuvimos en la justicia. UNIAC y Mansur no están en condiciones de ser reelectos. Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia. Un paréntesis acá. Hace horas nada más, antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mauricio Macri cuestionaba los resultados electorales en Misiones, en Jujuy y en la provincia de La Rioja del fin de semana pasado. ¿Qué dijo Mauricio Macri antes del fallo de la Corte? Que no eran representativos, que en esas provincias hay feudos y que ya les va a llegar la libertad. Casi anticipando Mauricio Macri este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
desconociendo Macri los resultados electorales del domingo pasado y la Corte Suprema avanzando bueno, sobre los... feudal propio que Morales, ¿no? Exactamente, bueno, pero ahí se hace el distraído ahí Mauricio Macri. Bueno, seguimos repasando entonces algunas repercusiones a través de las redes sociales. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, precandidato a presidente de la Nación. Nadie está por sobre la Constitución. Esa es la regla fundamental de nuestra República. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre, dice Larreta, los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder. Horacio Rodríguez Larreta que pretende que el PRO se perpetúe en el poder en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la discusión más profunda en la interna de Juntos por el Cambio pasa por cómo perpetuar al PRO en la ciudad. A ver, y vamos Patricia a Patricia Bullrich, dale. exactamente, la ahora de licencia presidenta del PRO, también precandidata a presidenta. Les frenamos las reelecciones a Mansur y UNAC. Frenamos. ¿Pero que incluye a la Corte en eso? ¿Hay un vínculo entre la Corte y el PRO o Patricia Habrá querido Bullrich? decir que las presentaciones que derivaron en la Corte tienen que ver con gente El exégeta de Patricia Bullrich. Bueno, le frenamos las reelecciones a Mansur y UNAC, dice Patricia Bullrich. Se creen señores feudales, otra vez con los señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará, dice Patricia Bullrich. Hay un tema con el feudalismo, hay que repasar la historia para entender el feudalismo y la distancia que hay entre un proceso, el feudalismo y un proceso electoral que tiene legalidad. En este caso hablamos de las provincias de San Juan y hablamos de la provincia... Vamos a ver si Soria habla de feudalismo también. Vamos ¿verdad? a Martín Soria, el ministro de Justicia. En medio del escándalo de corrupción de la obra social y en plena sesión de la Comisión de Juicio Político que impulsaron los gobernadores contra la Corte Suprema, la mayoría automática macrista pone en suspenso con una nueva cautelar las elecciones de Tucumán y San Juan. Sigue Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación. La decisión de la Corte Suprema de hoy no busca defender los principios republicanos. Su objetivo es intervenir en el proceso electoral de las provincias en favor de sus jefes políticos y condicionar la elección nacional a solo un mes del cierre de listas. Martín Soria, que no es casualidad, también pone el acento en el proceso de juicio político que avanza en el Congreso Nacional, en las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial, en las responsabilidades de los miembros del máximo Tribunal de Justicia. E insisto con esto, el Partido Justicialista, el Frente de Todos, está denunciando que esta situación en San Juan y en la provincia de Tucumán está relacionada con el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo no es únicamente la vicepresidenta, sino en Argentina y en el resto de Latinoamérica avanzar contra los movimientos nacionales y populares, y en este contexto la Corte Suprema tiene un rol fundamental. Gracias, Verú. Seguimos. Y las repercusiones en el Congreso Nacional a propósito de un comunicado que dio a conocer en últimas horas de la noche el interbloque del Frente de Todos. Fernando Fraquelli con el tema. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Hola, Silvia. Buen día. Sí, un comunicado fuerte, un comunicado en línea con lo mismo que fueron, en definitiva, las declaraciones y las interpretaciones que se hicieron desde la Casa de Gobierno. El Frente de Todos, desde el Senado Nacional, habló de golpe institucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, suspender las elecciones en la provincia de San Juan y en la provincia de Tucumán. ¿Frente de Todos únicamente, interbloque de Frente de Todos, o se han sumado partidos provinciales al comunicado, Fer? No, Frente de Todos, Frente de Todos. Con la firma de José Mayans, con la firma de Juliana Di Tulio, los representantes que tiene el Frente de Todos principalmente en el Senado Nacional. Y ¿qué es lo que se esperan? Se esperan nuevas reacciones. Se esperan principalmente las reacciones de otros bloques políticos, de los partidos provinciales. Algunos interpretan, bueno, esta situación es parecida a lo que sucedió años atrás en la provincia de Santiago del Estero con el intento de reelección de Gerardo Zamora, en la provincia de Río Negro con el intento de reelección de Alberto Hueltilnec. Hay que interpretarlos, habrá que analizar caso por caso, pero lo cierto es... En el caso de Hueltilnec lo hablábamos hace un ratito con Néstor Espósito, en el caso de Hueltilnec, uno de los integrantes del máximo tribunal, Rosenkrantz, había fallado a favor en ese momento, y ahora es exactamente el voto contrario, es otro posicionamiento, ¿no?
Habrá que ver también cómo se interpreta la Constitución provincial, pero lo cierto es que desde el punto de vista político hay una injerencia del Poder Judicial por sobre no solo el poder político, sino también sobre las autonomías de las provincias, las candidaturas, y ayer lo señalaban en la Cámara de Diputados, en el momento en el cual se estaba discutiendo el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en el momento en el cual Héctor Marchi, ex administrador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, volvió al Congreso Nacional, a la Comisión de Juicio Político, con cuestionamientos muy fuertes hacia Horacio Rosati, hacia Maqueda y hacia Rosenkrantz, principalmente los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, que en ese mismo momento, con Marchi en la Cámara de Diputados de la Nación, firmaron y dieron a conocer el fallo que inhabilitó las elecciones para el próximo domingo en San Juan y en Tucumán. Es interesante el paralelismo temporal que estás haciendo. Y esto lo marcaron Leopoldo Moró, y lo marcó también Germán Martínez en el propio recinto ante Carolina Galía, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, y ante los propios legisladores del oficialismo y de la oposición, y obviamente ante la presencia de Marchi, que es el ex administrador de la Corte Suprema de Justicia, un juicio político que va a seguir avanzando. ¿Con qué temas sigue la Comisión de Juicio Político? Una semana más, la próxima semana va a seguir el tema de la obra social, los cuestionamientos sobre supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, y posteriormente ya van a ir a encarar los legisladores nacionales el tema que tiene que ver con la coparticipación. ¿Por la Ciudad de Buenos Aires? El de la Ciudad de Buenos Aires, lo van a citar a D'Alessandro, lo van a citar a Guado de Pedro, van a citar a Zanini, van a citar al procurador de la Ciudad de Buenos Aires, van a ir gobernadores, en el caso de Jorge Capitanich. Se va a sumar también un caso que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, donde se anuló una ley nacional y se restableció una ley que el Congreso había ya derogado. Muy caliente todo lo que va a pasar en la Comisión de Juicio Político. Y algunos están interpretando que también este fallo de la justicia, este fallo del alto tribunal, también podría formar parte, si es causal de juicio político o no, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya escuchamos a legisladores, está el comunicado del Interbloque Federal. Así es. Consultarte, curiosamente hasta ahora no se manifestó a través de redes, que lo suele hacer la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ayer el posteo que hizo la vicepresidenta fue una actividad institucional, protocolar, vinculada con las relaciones exteriores, una reunión con la comunidad árabe que se hizo en la embajada correspondiente. No hubo otro comunicado, no hubo otro posteo. Mañana va Agustín Rossi al Senado Nacional. El jefe de gabinete va a brindar informes a partir de las 12 del mediodía. Ahí está la incógnita. La sesión la va a encabezar Cristina Fernández de Kirchner. Podrá haber alguna declaración previa, podrá haber alguna declaración en el medio de la sesión. Seguramente mañana también, tomando en cuenta que en el Senado los senadores representan a las provincias, sin lugar a dudas, este fallo de la Corte va a ser un motivo que va a llevar varias horas me parece que de interpretación de lo que quiso decir la Corte o la decisión que tomó la Corte, suspendiendo las elecciones en San Juan, suspendiendo las elecciones en Tucumán, y que van a tener una repercusión directa en el Senado Nacional mañana con el jefe de gabinete Agustín Rossi. Muchísimas gracias, Fer. Hasta luego. Repercusiones, comunicado, legisladores. Es un claro acto de desestabilización. Esta misma Corte, que entierra y duerme causas durante años, es la que ahora, a 3 días de una elección, en 2 provincias donde el pronóstico claramente hablaba del triunfo del oficialismo, y a instancias de presentaciones que hace la oposición, suspende la elección. Un gesto además de desestabilización que yo no puedo dejar de relacionarlo con algo que muchas veces se ha denunciado, y es la posibilidad de que esta Corte interfiera o pretenda interferir en el proceso electoral a nivel nacional. Yo lo leo como un acto de revancha, en primer lugar precisamente porque se lleva adelante este juicio político respecto a estos miembros de la Corte. En segundo lugar porque este fallo no se dictó hoy. Tanto el presidente como el vicepresidente de la Corte hoy estaban rindiendo examen en la Cámara de Comercio estadounidense, donde además el presidente de la Corte incursionó en temas de política económica. Es grave si lo hubiera hecho en cualquier ámbito, porque no le corresponde, pero que lo haya hecho además
en la Cámara Argentina de Comercio norteamericana indica la subordinación que esta Corte tiene no solamente respecto a Manieto y a algunos grupos económicos locales, sino también a intereses externos a la Argentina. Me parece algo totalmente fuera de lugar porque primero tuvo otros tiempos para poder expedirse y de última hubieran dejado que se desarrollen las elecciones y después puedan seguir con el efecto, ¿no? Porque primero hubieran dejado que se exprese la gente en un ámbito democrático como es el voto. Realmente es absolutamente repudiable esta decisión de la Suprema Corte. Creo que se arrogan facultades que no son las de la Corte, se involucran las autonomías provinciales, toma potestades que son de los gobernadores y que son de las legislaturas provinciales con sus leyes, y realmente si había algún aspecto para analizar sobre la habilidad o no de ciertos candidatos o candidatas, tendría que haber analizado la situación puntual de los candidatos que habían sido de alguna manera impugnados. Pero que la Suprema Corte se ponga por encima de las autonomías provinciales y se arrogue potestades que son de los gobernadores, realmente es un hecho gravísimo.